Me llamo Elena. O, para ser más precisos, Doña Elena. Así me llamaba todo el mundo en mi círculo, una muestra de respeto que había cultivado durante años. La gente me veía como una fortaleza, una muralla inexpugnable. Siempre perfectamente peinada, el cabello en un impecable moño bajo, la ropa de lino inmaculado, los zapatos con un tacón sensato pero elegante. Todo en mí era una declaración de control y decoro. Incluso mi perfume, una fragancia de sándalo y jazmín, era una sutil pero firme barrera. Mi yerno, Mateo, era la única excepción a esta regla tácita. Llevaba 3 años casado con mi hija Sofía, y yo lo había mantenido a una distancia prudente. Mi relación con él se limitaba a la cortesía, a una sonrisa educada en las cenas de los domingos y a breves conversaciones sobre el clima o los deportes. Él era un hombre sencillo, un poco desgarbado, con un alma tan tranquila como las aguas de la bahía de Cancún. Siempre con su camisa de algodón, pantalones de mezclilla desgastada y sandalias de piel, exudaba una naturalidad que a mí, con mi armadura de etiqueta, me resultaba ajena e intrigante a la vez. Pero Sofía se fue. Partió en un viaje de trabajo de 1 mes, a la Ciudad de México. Yo, por supuesto, la regañé un poco por la forma, pero en el fondo sabía que era lo mejor para ella. Necesitaba un respiro, un cambio de aires. Y su ausencia dejó a Mateo un poco apagado. Parecía un faro sin su luz principal, o quizás eso era lo que yo, en mi mente de madre, me imaginaba. Él se encerró en su rutina, y yo en la mía. Mantuve mi distancia, mi impecable vestuario, mi tranquilidad. Y entonces ocurrió. Fue un accidente estúpido y absurdo. Una noche, mientras subía las escaleras de mi edificio en el antiguo barrio de Coyoacán, un escalón roto me jugó una mala pasada. Mis pies, habituados a la firmeza del mármol, perdieron el equilibrio. Sentí un dolor agudo y penetrante en mi tobillo y mi muñeca, una punzada que me robó el aliento. La oscuridad me engulló por un segundo, y la gravedad se encargó del resto. Caí, una muñeca de porcelana que se rompe en 1000 pedazos. No sé cuánto tiempo estuve ahí, tirada en el frío suelo de baldosas. ¿1 minuto? ¿10? ¿1 hora? El tiempo se detuvo, congelado en ese instante de horror y agonía. Logré sacar mi teléfono del bolsillo con la mano que parecía estar intacta. El pánico me hizo temblar, pero una extraña claridad se abrió paso en mi mente. Marqué el número de Mateo. Sofía no podía ayudarme. No tengo marido. Mis amigas, ocupadas con sus propias vidas, no habrían podido cargarme. No me quedaba otra opción. A los pocos minutos, escuché sus pasos en la escalera. Eran pasos rápidos, decididos, que cortaban el silencio del edificio. Doña Elena, ¿está bien? Su voz, llena de una ansiedad controlada, era un bálsamo. Apareció en lo alto de la escalera y, con la agilidad de un muchacho, bajó los escalones de 2 en 2. Yo estaba acurrucada, intentando contener un gemido de dolor. La vergüenza me invadió al ver mi pose, mi atuendo de lino ahora arrugado y manchado. Cuidado, doña Elena, ¿dónde le duele? Apóyese en mí. No tuve más remedio. Por primera vez en mucho tiempo, fui completamente vulnerable. No tenía mi vestuario perfecto, mi peinado intachable, mi fachada de señora respetable. No era nadie más que una mujer herida en el suelo. Sentí su brazo firme rodear mi espalda y su mano bajo mis piernas. Me levantó con una delicadeza inesperada, como si yo fuera un jarrón de cristal frágil. Y en ese momento, todo cambió. Lo primero que sentí fue incomodidad. La incomodidad de la cercanía, de tener que apoyarme en él, en sus manos fuertes, en su cuerpo. Mi cuerpo, que había sido mío y solo mío, ahora estaba pegado al suyo. Sentí el calor de su piel a través de la fina tela de su camisa, una camisa de algodón blanca que olía a sol y a limpio.
Mi mejilla rozaba su hombro y pude ver de cerca los detalles de su camisa. Tenía los botones de la parte superior desabrochados, lo que dejaba ver un poco de su pecho, y la tela era tan fina que se transparentaban los músculos de sus brazos. Su aroma, un olor terroso y masculino, me embriagó. Era el olor a su piel, a su champú y a algo más, algo que me recordaba a la tierra mojada después de una lluvia de verano en el campo. Sentía la tensión en sus músculos mientras se esforzaba por no lastimarme. La cercanía, que al principio era una necesidad, se volvió algo más, algo que me punzaba el alma. Me llevó al sofá y me bajó con cuidado. Voy a llamar a una ambulancia. Quédese quieta, no se mueva. Su voz era autoritaria, pero llena de preocupación genuina. Mientras hablaba por teléfono, lo observé. Su cara estaba tensa, concentrada, y fruncía el ceño mientras le explicaba la situación a la operadora. En ese instante, él no era solo mi yerno, era mi salvador. La ambulancia llegó, el examen, el veredicto, doble fractura. Un mes de reposo absoluto y luego rehabilitación. Mi independencia, mi orgullo, se habían roto junto con mis huesos. Yo la ayudaré, dijo Mateo con una voz firme. Mateo, no, Sofía vendrá. Sofía no estará aquí pronto, y usted necesita ayuda ahora. No puedo dejarla sola. ¿Quién le traerá la comida? ¿Quién la ayudará? No diga tonterías, doña Elena. Me mudaré con usted. Y se mudó. Con una maleta de viaje y una mochila de lona. Mi apartamento, siempre tan ordenado, tan impecable, ahora tendría que aceptar sus cosas, sus hábitos, su presencia constante. Los primeros días fueron una prueba para los dos. Él se movía por el apartamento en silencio, temiendo molestarme. Yo intentaba esconder mi impotencia. Me traía agua, me ayudaba a llegar al baño. Cada uno de sus gestos era un milagro, un cambio radical en nuestra relación. Ahora me veía sin mi armadura, sin maquillaje, vulnerable. Notaba su mirada cuando me arreglaba la almohada o cuando me traía el caldo humeante. En sus ojos no había lástima, sino una especie de atención, de curiosidad, algo que no lograba descifrar. Una noche me trajo la cena, un simple tazón de avena, pero preparado con tanto cuidado que parecía un manjar. Puso el tazón en la mesita de noche y sus ojos se encontraron con los míos. ¿Cómo se siente, doña Elena? Preguntó en voz baja. Acostumbrándome, le respondí, mirando hacia la pared. ¿A qué se está acostumbrando? Dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Sus ojos se detuvieron en los míos. A esta nueva realidad. A no poder ni siquiera servirme un vaso de agua. Él sonrió. La sonrisa era genuina, cálida, nada que ver con las sonrisas educadas que me había dado en el pasado. Bueno, ahora tiene a su asistente personal, ¿eso es tan malo? Lo miré. Había algo travieso, casi infantil en sus ojos. Y de repente, me dieron ganas de bromear. ¿Y si este asistente personal decide que es el que manda aquí? Dije con una ironía que no era mía. Él soltó una carcajada. ¿Y no ha sido usted siempre la que ha mandado aquí, doña Elena? Yo solo sigo las órdenes. Hizo una pequeña reverencia, y su mirada se deslizó hacia mi muñeca enyesada. Lo principal para usted ahora es recuperarse. El resto, el tiempo lo dirá, ¿no es así? Sus palabras flotaban en el aire. El tiempo lo dirá. Sonaban casi como una promesa, o un desafío. No lo sabía. Pero una cosa estaba clara. Mi existencia tranquila y ordenada había desaparecido. Y en su lugar, surgía algo nuevo, algo desconocido, algo que había comenzado con dolor y una cercanía incómoda, pero que prometía ser mucho más interesante que la rutina. Sentí como el aire de la habitación se hacía más denso, cargado de significados tácitos. Y fue emocionante,
una cercanía inesperada. Los días transcurrían, difuminándose en una cadena de toques torpes y miradas tensas. La rutina se estableció de inmediato, una coreografía extraña y forzada entre dos personas que no estaban acostumbradas a tanta cercanía. Mateo se movía por mi apartamento con la precisión de un autómata. Salía a comprar víveres, regresaba con bolsas llenas de pan recién horneado y leche fresca. Mi apartamento, siempre tan silencioso, ahora estaba lleno de los sonidos de la vida, el tintineo de las ollas en la cocina, el siseo de la carne que se freía, el corte experto de los vegetales. Esos aromas de comida casera, que antes eran una rareza en mi hogar, ahora llenaban cada rincón, creando una sensación de calidez y de hogar, de la cual me había olvidado. Él me traía las medicinas a la hora exacta, como una enfermera meticulosa. Periódicos, revistas, todo lo que pudiera distraerme de mi obligada inacción, aparecía en la mesita de noche, cuidadosamente colocado. Pero la recuperación era lenta. Cada movimiento me causaba dolor, y yo me hundía cada vez más en este estado de dependencia. Me sentía como un colibrí con un ala rota, un ser que había volado alto y que ahora yacía en el suelo, indefenso. Él lo veía mi impotencia, mi melancolía, y eso, parecía, cambiaba algo en él, o en mí. Al principio, nuestras conversaciones eran cortas, superficiales, sobre el clima o las noticias. Pero poco a poco, día tras día, las palabras se volvieron más íntimas. Él me preguntaba cómo me sentía, no solo físicamente, sino emocionalmente, y yo, sin darme cuenta, comencé a responder con algo más que simples formalidades. Le hablaba de mi juventud en el barrio de la Roma, de mi carrera, de cómo mi Sofía había crecido. Y él me escuchaba, con una atención que nadie me había mostrado en mucho tiempo. Sus ojos, tan tranquilos y profundos, estaban fijos en mi rostro mientras yo hablaba, y esa atención me resultaba inusualmente agradable. Una tarde, mientras Mateo limpiaba la sala, sí, también se había encargado de eso para mi total asombro, su mirada se posó en una vieja fotografía sobre la chimenea. Era una foto de juventud. Yo, con un peinado que se usaba en esa época, llevaba un vestido de verano de lino blanco y tacones de piel, muy de mi estilo. A mi lado, estaba él, mi Andrés, mi marido. Su sonrisa era tan abierta, tan viva. Recuerdo ese día soleado en nuestra casa de campo. Él acababa de plantar un manzano y yo me reía de su nariz manchada de tierra. Mateo tomó el marco con sumo cuidado, como si temiera romper el recuerdo. Miró la foto y luego me miró a mí. ¿Es su esposo?, preguntó, y en su voz había algo que no había notado antes, no una curiosidad trivial, sino un interés genuino. Asentí lentamente. Una sonrisa, tierna y, a mi parecer, triste, apareció en mis labios. Sí, Andrés. Mi Andrés, mi voz casi se volvió un susurro. Él puso la foto en su lugar, pero no se alejó. Se quedó de pie junto a la chimenea, mirándome. Usted lo mira en esa foto de una manera tan especial, doña Elena. Como si él fuera todo su mundo. Suspiré. Era la verdad. Él era mi mundo. Así era, Mateo. Así era. Y de repente sentí que podía contárselo todo, o casi todo. Nos conocimos cuando éramos muy jóvenes, estudiantes. Él era tan alegre y tan confiable. Siempre sabía qué decir, cómo apoyarme. Con él, nada daba miedo. Yo hablaba y las imágenes de Andrés pasaban por mi mente, su risa, sus ojos, sus manos que me abrazaban con tanta fuerza. Luego nació Sofía, nuestra hija, y éramos tan felices, me detuve, recordando esos días, llenos de risas, planes y sueños. Y luego, todo se detuvo de forma tan repentina. Una enfermedad corta, y me quedé sola, con una Sofía muy pequeña en brazos. El mundo se vino abajo. Se fue pronto, mi voz tembló, demasiado pronto. Después de que se fue,
Toda mi vida se centró en Sofía. El trabajo, la casa, su educación. Quería darle todo lo que Andrés no pudo, quería que no le faltara nada, que fuera feliz. Hice una pausa. Y yo, creo, que me olvidé. Me olvidé de lo que significaba ser mujer. Miré a Mateo. Su rostro estaba serio, concentrado, y en sus ojos vi empatía. No lástima, sino una sincera empatía. Han pasado tantos años, y sabe, Mateo, me resulta tan agradable su atención, esa atención de calidad. No porque sea mi yerno y esté obligado, sino porque me ve. No solo ve a su suegra, sino a una persona. Usted ha subido mucho en mi estima, Mateo. Le sonreí de verdad, con una sonrisa que, probablemente, no le había dado a nadie en mucho tiempo. Él asintió ligeramente. No hubo palabras, solo una mirada. Pero en esa mirada había tanto. Me miraba no como una mujer derrotada, no como una suegra anciana, sino como una mujer con una historia, con una vida, con pérdidas y con fuerza. Y sentí como algo dentro de mí, que había estado dormido durante mucho tiempo, comenzaba a despertar. Mis palabras, al parecer, lo conmovieron. Lo vi, porque su cara cambió de una forma apenas perceptible. Tal vez él también quería que la gente lo viera no solo como el esposo de Sofía, sino como un hombre con sus propios pensamientos, con sus propios sentimientos, con su propio valor. A partir de ese momento, nuestra conexión se volvió más sutil y más peligrosa. Cada mirada que compartíamos, cada toque casual y fugaz cuando me daba un vaso de agua, cuando me acomodaba la manta, cuando me ayudaba a levantarme. Todo estaba lleno de una especie de electricidad, no obvia, sino sutil y apenas perceptible, como si hilos invisibles se hubieran tendido entre nosotros, volviéndose cada vez más fuertes. Cuando cocinaba, me sentaba en la cocina. Era mi momento favorito. Lo observaba, la forma en que manejaba el cuchillo, con qué seguridad revolvía algo en la olla. La cocina, que siempre había sido mi fortaleza, ahora era su reino. Y yo, su espectadora. Veía cómo la luz caía sobre su cabello cuando se inclinaba sobre la estufa, cómo se tensaban los músculos de sus brazos cuando sacaba algo del estante superior. Y esos momentos de observación me parecían mágicos. Ya no había esa distancia. Había una atracción. Pero hubo otro momento que se volvió clave. Mi higiene personal. Era mi mayor problema. No podía lavarme ni siquiera limpiarme bien. Y él, Mateo, se hizo cargo de ello, sin decir una palabra, como si fuera lo más normal del mundo. La primera vez que se ofreció a ayudarme, sentí una vergüenza profunda. Mi cuerpo envejecido, que yo había escondido cuidadosamente incluso de mí misma, ahora tenía que quedar al descubierto ante él, mi yerno. Pero él se acercó a ello con tanta naturalidad, con tanta ternura, que mi vergüenza se disipó gradualmente. Me trajo una toalla tibia, humedecida en agua con esencia de jazmín y miel, y me ayudó a quitarme la ropa con cuidado. Y luego comenzó este rito. Sus manos, tan fuertes y a la vez tan suaves, se movían con delicadeza sobre mi piel, en mi espalda, en mis brazos, en mis piernas. Me limpiaba con tanto cuidado, con tanta atención, que sentía como todos mis músculos se relajaban. Cerré los ojos, disfrutando de ese contacto, de esa atención. Sus dedos se detenían ligeramente sobre mi piel, y sentía un calor que se extendía por todo mi cuerpo. Era tan personal, tan íntimo en el sentido más puro e inocente de la palabra. No había ni un rastro de vulgaridad, solo la pureza del cuidado. ¿Está cómoda, doña Elena? Me preguntaba cada vez. Su voz era baja y tranquila. Sí, Mateo, mucho, le respondía yo, a veces sin siquiera abrir los ojos. Sus toques eran seguros, pero delicados. Él veía mi cuerpo, cada arruga, cada imperfección, y en sus ojos no había juicio, solo comprensión y respeto.
Me sentía desnuda ante él, pero no en el sentido físico. Mi alma, mis sentimientos, estaban expuestos, y eso era emocionante. Se volvió algo habitual, familiar, pero no en el sentido de que él fuera mi yerno y yo su suegra. No, era algo más personal, como si fuéramos dos personas cuyas vidas se hubieran entrelazado de repente en una danza inusual, donde cada movimiento, cada mirada, cada toque, tenía un significado especial. Y entendí que este nuevo capítulo de mi vida, que había comenzado con dolor e impotencia, ahora se llenaba de algo increíble. Y yo estaba lista para ello, lista para ver a dónde me llevaría esta conexión peligrosa y cautivadora. Los días se transformaron en una danza de gestos sutiles y miradas cargadas de significado. La tensión entre nosotros crecía como una enredadera. Él continuaba ayudándome con la misma delicada atención, pero ahora, en cada uno de sus movimientos, en cada una de sus palabras, yo sentía algo nuevo, algo que iba más allá de la simple ayuda. Y mi corazón respondía a ello con una ansiedad inusual y, al mismo tiempo, con una extraña emoción. Una tarde, mientras me ayudaba a ponerme el camisón de dormir, sus manos se detuvieron más tiempo de lo normal en mi espalda, abrochando los botones. Sentí su cercanía, el calor de su cuerpo, su aliento en mi cuello. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era tan inesperado, tan intenso, que me quedé inmóvil. Él también se detuvo. Permanecimos así, casi tocándonos, en un silencio absoluto, que solo era interrumpido por nuestra respiración entrecortada. Sentí como sus dedos rozaban mi piel, un contacto imperceptible, pero que me envolvía por completo. Mi mente gritaba, «detente». Pero mi cuerpo obedecía a algo distinto. En otra ocasión, mientras bajábamos las escaleras, él me sostenía del brazo. Mi pie aún no estaba completamente recuperado, y cada paso era un desafío. En un momento, resbalé, y él me atrajo hacia sí por reflejo para que no cayera. Sentí su fuerza, su seguridad. Nuestros rostros quedaron muy cerca. Pude ver sus ojos, oscuros y profundos, y en ellos brillaba algo inasible, casi salvaje. Y entonces lo hizo. Su mano, que me sostenía, subió lentamente, y sus dedos tocaron mi mejilla con cautela. Fue un instante, pero se sintió como una eternidad. Mi piel se encendió bajo su tacto, y vi en sus ojos un reflejo de una chispa que yo misma había olvidado hacía mucho tiempo. No retiró la mano de inmediato. Sus dedos acariciaron mi mejilla con ternura, como si estuvieran estudiando, explorando. Luego, su mano se movió un poco más. Sus dedos rozaron mi cuello, luego descendieron un poco más, hacia mis clavículas. Mi cuerpo reaccionó a esos toques suaves y cuidadosos. Era extraño, pero también cautivador. Luego, bajó la mano lentamente por mi brazo, deteniéndose en mi muñeca. Sentí como un ejército de hormigas corría por mi piel. Me estaba acariciando. Ha sido tan agradable y tan cálido, Mateo, mi voz era apenas un susurro. No, espera. Retrocedí un paso, alejándome de él. Sentí miedo. Miedo de esta repentina cercanía, de estos sentimientos prohibidos que me atravesaban. Miedo de permitir que esto sucediera. Miedo de que mi cuerpo, al parecer, respondiera a su toque. Su mano descendió lentamente. En sus ojos brilló algo parecido al dolor, a la decepción. Pero no dijo nada, solo asintió. Ambos intentamos mantener la distancia y regresar a nuestra relación habitual de suegra y yerno, pero era imposible. Ese hilo invisible que se había tendido entre nosotros, ahora estaba tan tenso que parecía que se rompería en cualquier momento. Cada mirada, cada movimiento, incluso el simple hecho de estar en la misma habitación, estaba lleno de cosas no dichas. Le dije que se quedara a dormir en su apartamento. Por las noches, yo me quedaba sin dormir, escuchando cada ruido en el apartamento. Sabía que él estaba durmiendo en la habitación contigua. Y este conocimiento,
esta sensación de su presencia tan cerca, era a la vez tranquilizadora y perturbadora. Repetía en mi mente sus toques, sus miradas y me daba cuenta de que algo dentro de mí había cambiado de forma irreversible. Mi soledad, que había protegido con tanto cuidado, ahora me parecía insoportable. Y entonces ocurrió la llamada de esa noche. No recuerdo qué hora era. Era muy de madrugada. Me desperté con una sensación de ansiedad. Tal vez había tenido una pesadilla, o tal vez simplemente la agitación no me dejaba tranquila. De repente, sentí una necesidad abrumadora de su presencia, de su seguridad, de su calidez. Marquémosle. Mis dedos temblaban. Mateo, mi voz era ronca, apenas audible. Doña Elena, ¿qué pasó? Su voz, somnolienta al principio, se volvió tensa de inmediato. Ven, susurré, solo una palabra, sin dar más explicaciones. Y él entendió, o al menos fingió entender. A los pocos minutos, escuché un suave golpe en la puerta. Yo ya estaba sentada en la sala, en mi sillón, envuelta en una manta. La habitación estaba en penumbra. La luz de la luna que entraba por la ventana creaba un baile de sombras en las paredes, formando extraños patrones. Entró sin encender la luz. Simplemente entró y se detuvo en medio de la habitación. ¿Doña Elena? Preguntó en voz baja. Su voz era profunda, envolvente. No le respondí. Me limité a mirarlo, a su silueta, a su rostro apenas discernible en la penumbra. Y en ese silencio, en esas sombras, las palabras resultaron innecesarias. Hablamos con la mirada, con la respiración, con la presencia. Él se acercó lentamente a mi sillón y se sentó en el borde de la mesita de café, frente a mí. Nuestras rodillas casi se tocaban. Sentí su calor, su calidez. Y en ese momento, me di cuenta de que no había más límites. No había más barreras, ni convenciones. Solo nosotros, dos almas que se habían encontrado en el momento más inesperado. Su mano se extendió lentamente hacia la mía, y yo no la retiré. Simplemente le permití que la tomara. Sus dedos rodearon los míos, cálidos y fuertes. Y sentí como una ola de calma, y luego de calor, se extendía por todo mi cuerpo. Él apretó mi mano suavemente, y yo le respondí de la misma manera. Permanecimos así, en ese silencio pesado, que era más elocuente que cualquier palabra. Cada sonido, cada suspiro, parecía amplificado en la penumbra. La mañana llegó, pintando el horizonte con suaves tonos de rosa y oro. Trajo consigo no un amanecer, sino un silencio pesado, el tipo de silencio que se instala después de una tormenta, o antes de una. Mateo se levantó. Aún me sostenía la mano, pero en sus ojos había algo distinto, algo triste, algo de comprensión. Lentamente, saqué mi mano de la suya. Me volví hacia la ventana, hacia ese amanecer que me parecía una burla cruel después de la quietud de nuestra noche. Mi corazón me latía con fuerza, en la garganta. Sabía que tenía que decirlo. Tenía que poner un punto final, porque de lo contrario, ambos arderíamos. Nosotros no existimos, susurré, casi inaudiblemente. Mi voz sonaba ronca, como si saliera de la boca de otra persona. No podía voltearme para mirarlo a la cara. Sabía que si lo hacía, no sería capaz de pronunciar esas palabras. Lo escuché suspirar, un suspiro profundo y pesado. Esa frase, tan corta y tan despiadada, parecía haber roto algo dentro de él. Lo sentí, pero al mismo tiempo, tal vez lo liberó de esa atracción, de esa tensión insoportable. No escuché sus pasos, no escuché cómo salía de la habitación. Simplemente sentí que se había ido. El aire en la sala se volvió más frío, como si le hubieran sacado todo el oxígeno. Seguí mirando el amanecer, esos colores suaves y engañosos, y comprendí que la ilusión había terminado. Nuestra ilusión,
la que había crecido entre nosotros, dulce y peligrosa. Terminó sin haber comenzado de verdad. Y aunque dolía, era lo correcto. Y supe que nunca olvidaría aquella lesión. Los días siguientes fueron un tormento. Nos movíamos por el apartamento como fantasmas. La cercanía de antes se había transformado en una distancia insoportable, llena de lo no dicho. Él seguía ayudándome, por supuesto. Me traía la comida, las medicinas, pero sus movimientos eran formales, sin el menor rastro de la calidez de antes. La electricidad que nos unía se había desvanecido, dejando un vacío helado. La cocina ya no era su reino, sino solo un lugar donde preparaba la comida. Yo ya no era su espectadora, sino simplemente una paciente en la sala. Lo observaba, sí, pero ahora mi mirada no era de fascinación, sino de añoranza por lo perdido. Sus manos, que yo había estudiado con tanta atención, ahora simplemente hacían su trabajo. La vergüenza y el arrepentimiento me invadieron. No había permitido que las cosas llegaran a un punto sin retorno, pero aún así había cruzado una línea invisible. Había permitido que mi corazón respondiera a un hombre que no era mi marido, y para colmo, a mi yerno. Me sentía traicionada, no por él, sino por mí misma. Me había rendido a mis sentimientos de mujer, un papel que creía haber enterrado junto con Andrés. Una noche, mientras me traía un vaso de agua, chocamos por casualidad. Fue apenas un roce de manos, un contacto de un instante. Aparté la mano como si me hubiera quemado. En sus ojos vi un dolor fugaz, una comprensión silenciosa. Él sabía lo que yo sentía. Sabía que me arrepentía, pero también sabía que mis sentimientos seguían ahí, bajo la superficie. El silencio se volvió tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Una tarde, me llamó desde la cocina. Su voz era formal. Doña Elena, Sofía llamó. Dijo que su viaje de trabajo terminó antes de lo previsto. Su vuelo llega mañana por la mañana. Mi corazón se aceleró. Mañana, murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, mañana, confirmó él. El mañana significaba el fin. El fin de nuestra burbuja, de nuestra vida secreta. Mañana, mi hija, su esposa, volvería a casa y el mundo volvería a sus cauces. La ilusión, los miedos, la tensión, todo sería guardado bajo llave en el pasado. Me quedé sentada en el sofá, y él en la cocina. La distancia entre nosotros no se podía medir en metros. Había un abismo. Un abismo que se había formado en un instante esa mañana, cuando había pronunciado esas palabras. Y ahora el abismo estaba lleno de un silencio pesado, de emociones no expresadas, de miradas esquivadas. El sol se ponía, bañando la sala en tonos rojos y naranjas. La luz era tan hermosa, tan engañosa. Recordé mi frase, nosotros no existimos. Y en ese momento, me di cuenta de que era una mentira. Existíamos. Nos habíamos encontrado, habíamos compartido una intimidad que nadie podría entender. Habíamos bailado una danza peligrosa y cautivadora, que ahora terminaba con la llegada de la verdadera protagonista de esta historia. La campana sonó a la puerta, y mi corazón se encogió. El tiempo se detuvo. El timbre sonó. Una vez. 2 veces. Y el sonido no me sorprendió. Había estado esperando ese sonido durante horas, o tal vez toda mi vida. Era el sonido del fin. Me senté inmóvil en el sofá, envuelta en mi manta de punto, la que Mateo me había traído esa misma mañana. Él salió de la cocina, y su rostro, que durante todo el día había sido una máscara de indiferencia, se volvió una máscara de alegría. Una alegría forzada, falsa, que a mí, que lo había visto en sus momentos más vulnerables, me resultaba tan obvia como un faro en la noche. La puerta se abrió y Sofía entró, como un torbellino de aire fresco y risas. Estaba bronceada,
con el cabello castaño suelto y brillante, una blusa de seda estampada y unos pantalones de lino blanco. Se veía radiante. Era la Sofía que recordaba, mi Sofía, la que había salido de esta misma casa un mes antes. Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Mami, mi amor, ¿cómo estás? Me preguntó, su voz sonaba tan llena de preocupación sincera. Estoy bien, mi vida. Estoy bien, le susurré, sintiendo una punzada de culpa. Mientras me abrazaba, vi por encima de su hombro la mirada de Mateo. Sus ojos estaban fijos en los míos, y en ellos no había alegría, sino algo parecido a una disculpa, una especie de arrepentimiento silencioso. Y luego, Sofía lo abrazó a él, y él la rodeó con sus fuertes brazos, y en ese momento, el mundo volvió a su cauce. La cercanía que había compartido conmigo se volvió la normalidad que le pertenecía a ella. La noche transcurrió en una dolorosa pantomima de felicidad. Sofía no dejaba de hablar de su viaje, las reuniones, los nuevos proyectos, los restaurantes. Yo la escuchaba y sonreía, mientras por dentro, me moría. Mateo se sentó frente a mí, y de vez en cuando nuestras miradas se encontraban por un instante. Esos segundos eran una tortura, una mezcla de añoranza y de dolor. Él ya no era mi salvador, mi cuidador. Era su marido. Sofía, que siempre había sido muy perceptiva, se dio cuenta de algo. Al principio, fueron pequeños detalles. La noté fruncir el ceño cuando Mateo me trajo una taza de té, con esa costumbre que había adquirido de añadirle una cucharadita de miel. ¿Desde cuándo le pones miel al té de mamá, Mateo? Le preguntó, su voz sonaba casual, pero había un tono de extrañeza. Me dijo que le gustaba, respondió él, encogiéndose de hombros. Vaya, no sabía, Sofía me miró, a mí siempre me has dicho que te gusta el té sin nada. Yo sonreí, sintiendo como el sudor frío me bajaba por la espalda. A veces, uno cambia de gustos, mi amor. Y luego, mientras cenábamos en una extraña, pero muy tensa, atmósfera, Sofía observó a Mateo. Vio la forma en que le cortaba el pollo, la forma en que movía el cuchillo. ¿Desde cuándo cocinas tan bien, amor? Cuando me fui, lo más que hacías era recalentar la pizza, dijo con una sonrisa, pero sus ojos estaban fijos en él. Mateo se rió con nerviosismo. Uno aprende. Hay que ayudar a doña Elena, ¿no? Sofía asintió, pero la sospecha en su mirada no se fue. Después de la cena, Sofía le dijo a Mateo que se fueran. Su apartamento estaba a unas cuantas calles de distancia. Mientras se preparaban para irse, mi corazón se encogió. Era el final de la historia. De la nuestra. En la puerta, Sofía lo abrazó con fuerza. Gracias, mi amor. Gracias por cuidar de mi mamá, le susurró. Él la besó en la frente. Es mi deber, respondió, y su voz era grave. Y luego se acercó a mí. Mis manos, que aún estaban vendadas, reposaban en mi regazo. Descanse, doña Elena, dijo. Su voz era amable, pero había algo más. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y en esa mirada vi un resumen de todo el mes que habíamos compartido. El dolor, la vergüenza, la risa, el miedo, la ternura, y la pasión. Vi un deseo que no se atrevía a decir, un sentimiento que lo quemaba por dentro. Y luego, sentí su mano en mi hombro, apenas un roce, un gesto tan sutil que Sofía, que ya estaba en la puerta, ni lo notó. Pero para mí, ese toque fue un adiós. Un adiós a algo que había comenzado y terminado en la misma noche. Un adiós a una versión de mí misma que ni siquiera sabía que existía. Su mano se retiró, y él se fue. Me quedé sentada en mi sillón, en un silencio que se me hacía ensordecedor. El aroma de su perfume, terroso y masculino, aún flotaba en el aire. Miré mi mano enyesada, mi cuerpo que sanaba. Las heridas físicas sanaban, pero las del alma, no estaba tan segura.
¿Cómo podría volver a la normalidad? ¿Cómo podría mirarlo a la cara en las reuniones familiares sabiendo lo que habíamos compartido? Sofía me había preguntado por qué había cambiado de gustos. A veces, uno cambia, le dije. Pero la verdad era que no había cambiado. Solo había recordado. Recordado lo que significaba ser mujer. Recordado el calor de un cuerpo masculino, la atención de un hombre, la conexión que te hace sentir viva. Y lo había recordado con el hombre equivocado. El timbre sonó de nuevo, pero ahora solo era una risa. Sofía había olvidado su celular. ¿Y ahora qué?